hasta el final. Sí. Y si viene algo, ficharlo. Porque hoy estás agotado. Hoy particularmente se han empeñado a mandar mensajes de audio. Lo tedioso que son. Hay un audio de 2 minutos. No, decile. No, son quedan de arrastre del programa anterior. Me encanta la música. ¿Eh? Probar el micrófono. ¿Me escuchás? ¿Ahora? Hola. 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 Muy bien, ya a las 11:43, venimos un poquito ahí ajustados con el tiempo, pero bueno, estamos, claro. El espacio, la música característica de este espacio de cada miércoles, la presencia ya en los estudios de la radio del doctor Mario Mas, este espacio de salud en la radio en el que hablamos de integrativa, el enfoque en salud que considera la persona en su totalidad, cuerpo, mente, espíritu y sociedad, donde se promueven recursos que refuerzan la tendencia autocurativa del organismo. Y ahí, de manera de cierre, en ese eslogan, en esa presentación, la información suma, la acción multiplica. Tema del día, lo vamos a escribir en la pizarra para dar la clase: tóxicos en el hogar, enemigos invisibles. Bueno, ahí le pedimos atención también, que prestara mucha atención a nuestro compañero Miguel también, porque digo, nos incumbe a todos lo que sucede en nuestro hogar, en nuestro lugar laboral también, en la oficina, en un taller, donde sea, donde trabajamos. ¿Qué pasa con todo esto, con los tóxicos? Buenos días, doctor, bienvenido. ¿Qué tal, ¿Cómo le Luis? va? Hoy has tenido un día de trabajo, Sí, pero sí, venimos desde muy temprano. Desde muy temprano, exactamente. Desde muy temprano, hoy te han hecho transpirar todo. Algunas cosas parecen irse de un poquito de las manos, pero ahí estamos, así que estamos bien. Lo importante es cumplir y estar atentos y alegres, a todo lo que sucede. Y alegres, con lo que uno hace. No, por supuesto. Particularmente este espacio a mí me ayuda muchísimo también, aparte de entender un poco, a tratar de distender un poco también, ¿no? Es importante. Es importante. La vida pasa demasiado rápida para tomártela en serio. Totalmente. Pero no deja de prendernos una lucecita de alerta, ¿no? El tema de los tóxicos en el hogar, ¿cómo es esto? Lo que pasa es que, fíjate vos, hablamos de ecología. Sí. ¿Y qué te habla? Cuando vos hablas de ecología, hablas de medio ambiente. Claro. Y ecología viene de Krolos, que quiere decir casa. Viene de la casa, del hogar. Ajá. Es decir, nosotros miramos mucho el medio ambiente hacia afuera, pero poca importancia le damos al medio ambiente en el hogar. Y vos sabés que mucha parte de la población pasa el 90% de su vida en espacios cerrados, de los cuales el 50% en el hogar. Fíjate qué detalle, ¿no? Y cuán poca importancia. Y las toxinas nos rodean. Es decir, desde lo que respiramos, las sustancias de limpieza que usamos, las pinturas que tenemos, los decorados, las sustancias aromáticas que tenemos, es decir, que ponemos en el hogar, todo está compuesto por sustancias químicas que influyen en nuestro cuerpo. Es decir, la química del medio externo forma parte de la química del organismo. Claro. Fíjate qué interesante. Nosotros vamos al médico, tenemos un problema de presión arterial, de diabetes, por ejemplo, y le damos la pastilla, le damos la dieta, le damos la actividad física, pero generalmente desconocemos o invisibilizamos el tema del medio ambiente. Y el medio ambiente tiene mucho que ver con la patología que nos rodea. Con la patología. ¿Por qué? Claro. Porque todos los elementos, las toxinas, forman parte de disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Las sustancias químicas tienen disruptores endocrinos. Empiecen a grabarse ese tema. Disruptores endocrinos. ¿Por qué? Porque es como el hacker del sistema endocrino del cuerpo. Hackea nuestro organismo. Entonces, nosotros queremos adelgazar, por ejemplo, y hacemos una dieta criminal, hacemos gimnasia. Claro. No adelgazamos.
y no le prestamos atención muchas veces a una crema que usamos, a una sustancia Sí. que lavamos, a la parte electromagnética, y esas cosas forman disruptores obesígenos que favorecen nuestra obesidad, nuestra hipertensión, el problema de diabetes. Y usted me dirá, pero doctor, ¿usted dice que el medio ambiente causa la diabetes? Yo digo que colabora para todas Colabora. las enfermedades. Es decir, todo, está comprobado esto, no es un invento mío, que todas las enfermedades tienen que ver con el medio ambiente, porque el medio ambiente químico influye en el medio ambiente del cuerpo. Y los disruptores endocrinos causan desde hipertensión, obesidad, aumento de peso, diabetes, problemas neurológicos, alteraciones psicológicas. Vos fíjate que ha habido un aumento del autismo, de chicos con problemas. Hay un aumento de los problemas de fertilidad. Hay un aumento del problema de sexualidad. Y todos vamos a la consecuencia. Como diría un filósofo hacker que decía, si estamos frente al abismo, caminando alrededor del abismo, Sí. es más fácil poner un guardarrae, poner una baranda, que hacer un hospital en el fondo. Claro. Entonces, en la medida que empecemos a tomar conciencia, porque es muy cómico, ¿no? Porque uno ve gente que tiene problemas respiratorios, por ejemplo, y se pone su spa, Sí. y nunca le preguntaron dónde trabaja, qué hace en su casa, cómo son los medios. Y yo, si no, le invito a la gente que nos está escuchando que vayan y que vean los elementos de limpieza que tienen. Nada más, que le saquen una foto si quiere que la manden acá. Sí, Y van a ver un montón de elementos de limpieza que se pueden reemplazar por cosas mucho más ecológicas que no le damos bolilla. Ni hablar de las sustancias, de las aromáticas que ponemos, de las sustancias aromáticas que ponemos, ni hablar, como hablamos la vez pasada, de la parte electromagnética, es decir, Claro. el televisor, todas esas cosas prendidas llevan al medio ambiente elementos volátiles que influyen en la parte respiratoria. Y no nos percatamos de la influencia que tiene. Si pasamos el 90% de lugares cerrados, de los cuales el 50% lo pasamos en el hogar, yo creo que es el momento de empezar a prestar atención qué estamos respirando, qué hacemos, qué usamos. Es decir, todos los elementos de la casa están invisibilizados, porque generalmente le percatamos mucho más, nos ponemos más muchas veces cuando salimos afuera y no nos percatamos de la importancia que tiene nuestro hogar en nuestra salud. Y es un estudio que hemos empezado a hacer en todas las personas, esto no lo invento yo, en todas las personas. Una de las cosas que le damos importancia en el tema depurativo, porque la gente viene y dice, yo me quiero depurar, quiero desintoxicar el cuerpo, quiero limpiar el intestino, y lo primero cuando hemos incorporado el tema una de las visitas es sobre la ecología del ambiente. Y me entran a mirar, ayer tuve una cosa muy interesante, vino una persona y le empecé a preguntar, una gente que había hecho turismo médico y había estado, y la primera vez que le preguntaban eso, es decir, y le llamó la atención, pero hay que tenerlo en cuenta que es muy importante empezar a prestar atención los elementos de nuestra casa, sin hacer terrorismo verbal, por favor. El objetivo no es hacer terrorismo verbal, porque sí, eso está bueno, siempre lo recalcamos. ¿Dónde me meto? ¿Me compro una carpa? Estará pensando alguien. No. Es decir, en la medida que empecemos a tomar conciencia vamos a encontrar la solución. Y recordemos lo que decimos siempre, lo invisible es invencible. Si no visibilizamos el problema, no podemos seguir siendo como el avestruz y poner la cabeza abajo. Tenemos que empezar a darnos cuenta, porque todos se hacen grandes campañas de prevención y muy poca gente habla del medio ambiente hogareño. Claro. Es decir, siempre el hogareño estamos detrás de los accidentes agudos y no nos damos cuenta que las sustancias que tenemos actúan como disruptores, alteran el metabolismo de nuestro organismo y lo obviamos y los ignoramos. Tomamos muchas pastillas y muchas veces la causa la tenemos muy cerca y la invisibilizamos porque nadie nos educó. Por eso es un poco el espacio es crear conciencia. Puntualmente cuando usted, el doctor, decía lo de los productos de limpieza, por ejemplo, que estaría bueno que sacara una foto, me hizo acordar
una suerte de infografía o un informe chiquito, conciso, pero muy contundente, que aparece en redes sociales, habría que buscarlo en Facebook, en Instagram. A veces cuando, desde nuestra ignorancia, mezclamos algunos componentes, a mí la verdad que digo, quedé como estupefacto porque los gases que podemos llegar a crear, nos convertimos virtualmente en químicos que no somos para nada, pero sin saber, desde la ignorancia podemos cometer un grave error. Nubes tóxicas, no sé, bueno, una cosa que me alarmó un poco, ¿no? Vos pensás que hay más de 100.000 sustancias, Sí. de las cuales está estudiado, como dijimos la vez pasada, el 1%. Y siempre están estudiadas desde la dosis mínima, no mezclada. El efecto cóctel que se produce. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, sí, mira, tal desodorante no es nada, pero le sumás el desodorante que le pones, al detergente que lavas. Exacto. Hoy tenés detergente para los vasos, para los platos, hay un detergente para todo. Antes se usaba solo uno para todo, ahora se usa uno para cada uno. Le sumás las cremas que usa la mujer, le usás los alimentos que, como diría mi amigo Alejandro Casani, no hay trazabilidad. Es decir, no sabemos el origen de qué tiene. Es decir, se le va sumando cosas y no nos percatamos que eso es un efecto cóctel en nuestro organismo. Y aparte hay una cosa que dirá la gente, no, pero está legislado. Señores, por favor, investiguen. Claro. Es decir, recién estamos hablando con un amigo en común que decíamos, está todo legislado, pero no está controlado. Y lo legal no quiere decir que sea lo saludable, porque no se controla. Exacto. Él me contó una anécdota que en cuanto a que le había pasado, y es cierto, la gente controla poco, no piensa mucho. Es decir, usan cosas, pero no se percatan el efecto que tiene en el organismo. Ni siquiera se preguntan interiormente, nos preguntamos, interiormente, a ver, ¿desde dónde sale todo esto? Lo que como, lo que consumo, que pasa es que generalmente le echamos, cuando vos te duele la cabeza, ¿a qué le echas la culpa, en general? En general, a lo que comiste. A lo que comí, claro. A lo que comiste, pero nunca te pusiste a percatar la crema que te pusiste, nunca te pusiste a percatar si el lugar donde fuiste estaba recién pintado o no estaba pintado, si había alguna sustancia aromática. Es decir, yo lo veo mucho en personas que tienen problemas respiratorios, ¿no? Que dicen, no, doctor, pues yo tomo la pastilla, me hago el spa, bla, bla, bla. Y le digo, ¿y dónde vive usted? Perdón, como si le hubiese preguntado le hubiese preguntado una cosa extraterrestre. Y no nos percatamos de eso. Y generalmente tenemos problemas de diabetes o problemas de tiroides, por ejemplo. Pues fíjate lo que comentamos la vez pasada. La pastilla de tiroides es la pastilla más, se vende más que los analgésicos. Las pastillas para la glándula tiroides en el mundo se vende. Algo está pasando. Es decir, a ver, muchachos, hay gente que toma hace 20 años una pastilla y nunca se preguntó por qué. ¿O por qué no la puede dejar de tomar? No, porque me dijeron que la tenía que tomar. Señores, yo creo que tenemos que empezar a replantearnos. Y con esto lo que nosotros pretendemos es que reflexione la gente, que se lleve, a ver qué dijo este pelado, ¿no? Es decir, porque están tomando un montón de pacientes oncológicos que están en tratamiento con quimioterapia, bla, 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 muchos medicamentos y poca reflexión sobre dónde vive, las sustancias que hay en el medio ambiente y cómo influyen en nuestra salud. Y tenemos que reconocer y recordar que todo tiene que ver con todo. Es decir, todas las sustancias influyen en nuestro cuerpo, ¿no? Quizás uno tiene la idea o le queda esa idea de que si es algo tóxico es algo que se tiene que manifestar inmediatamente o directamente, pero digo, algunas cosas que consumimos o que usamos y que ese tóxico en todo caso es gradual. Exactamente, ¿no? Y tiene un efecto acumulado. Me hizo acordar el miércoles pasado que a mí me vio consumiendo agua de mi botellita de plástico, por ejemplo. ¿Querés que hablemos de los plásticos? Pero hoy no viniste por ahí andaba. Bueno, pero la escondiste, diríamos la escondiste. Bueno, los plásticos. Los plásticos es el gran proveedor de disruptores endocrinos. Qué bárbaro. Y nosotros no nos percatamos el plástico que consumimos. El otro día, hace un tiempo, yo iba a un lugar público y pedía un vaso de agua
de Sí. canilla y el bar lo toma como que yo no... Digo, cóbremelo, no hay problema. Claro. Pero es un tema que el agua, si querés en algún momento podemos hablar del agua. Ujú. El agua de canilla es muy saludable, es decir, hay algunos recursos, algunos tips que podemos hacer, desde usar un buen filtro, no Exacto. tomar enseguida el agua, hacerlo circular un poquito y después tenerlo, Ujú. ponerla en una botella de vidrio y ponerla al sol para que es decir, algunos tips que hay. Y la gente lo toma mal. Cuando vos vas a un lugar y decís, mire, yo quiero agua de canilla, cóbrela si quieres, no que lo toman mal. ¿Por qué? Porque tiene muchos disruptores, el plástico tiene muchos Claro. y el plástico nos invade, todos estamos rodeados de plástico. Y no nos damos cuenta que el plástico, cuando se calienta, por ejemplo, hay gente que pone cosas de plástico en el microondas, libera sustancias que repercuten en nuestra salud. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no se da cuenta? Porque tiene un efecto acumulativo y a largo plazo. Claro. Es decir, y nadie le interroga en qué es lo que consume y cómo lo consume. Ni hablar, alguna vez hablamos de la gente que hace cosmetología, la gente que hace peluquería, la gente que está en los supermercados, que reciben esos tickets. ¿Viste los tickets? Sí, claro, la tinta. La tinta, o el la tinta tiene papel. sustancias tóxicas que tienen que ver con procesos oncológicos. Y alguien me dirá, doctor, producen procesos oncológicos, yo no te digo que lo producen, pero el efecto acumulativo y a lo largo del tiempo, gente que hace 20 años que es cajera, produce eso. Y me ha pasado de encontrarme con gente en el supermercado que le dice, no, me mandás gente embarazada, me mandaron a la caja porque es más liviano el trabajo. Claro. Y no se dan cuenta que están sometidas Es a... como una trampa. Es como una trampa, sí. Pero surge mucho por la ignorancia. Claro. Es decir, acá, cuando vos le entras a preguntar a la gente, dice, no, pero yo no puedo quedar embarazada, ¿dónde trabajas? Empieza a cambiar de trabajo, o que te vaya a otro lado, porque hay muchos lugares que son tóxicos, que producen alteraciones endócrinas, que repercuten en la parte reproductiva, claro. En la parte sexual, en la parte neurológica. Insisto y subrayamos, por favor, en tercera vez, no queremos crear terrorismo, pero queremos crear conciencia de que hay otra forma de mirar la salud. Bueno, justamente, ¿no? Hablábamos de a veces está bien, sabemos que hay elementos tóxicos que potencialmente nos pueden perjudicar, sin dudas, pero la otra parte, en todo caso, del título era invisible. ¿Por qué invisible? Porque justamente... Porque no están visibilizados socialmente. Claro. Vos sabés que nuestra sociedad se maneja por un trípode, que es el poder político, sí. Los medios de comunicación y las redes. Es decir, es lo que nos crea conciencia. Es decir, nosotros, si no están las redes no existe, si no están los medios de comunicación no existe. Y poco tiempo, y vos fíjate que ahora vamos a elecciones. Y nadie pone esto en la plataforma. Es decir, es un tema que está invisibilizado. Está invisibilizado a todo nivel. Es decir, ¿qué entendés por hacer salud? Es hacer hospitales, traer más médicos. Claro. Es decir, y poco hablamos. Es un poco lo que decía, si estamos en el abismo, es más fácil hacer un guardarray que hacer un hospital en el fondo. Y muchas veces hacemos un hospital en el fondo y no nos damos cuenta que con cosas muy sencillas podemos hacer un gran guardarray, crear conciencia y crear mejor calidad de vida. Perfecto, ¿no? Como para redondear ya este momento, hay una pregunta al respecto después, ya vamos a estar sobre el final, también ha llegado alguna inquietud por parte de los oyentes. Digo, es cierto, La ¿no? gente dice, pero ¿por qué? ¿Por dónde empezar? ¿No? ¿Por dónde empezar? Sí. ¿Por dónde empezar? Mirá, yo creo que hay una cosa que es importante. Primero, crear conciencia. Crear conciencia. Crear conciencia hay cosas que podemos hacer. No esperemos la consecuencia. No esperemos la consecuencia. Es decir, podemos hacer cosas un poco lo que te hablé con el agua, por ejemplo. El agua, exacto. Es decir, una cosa que consumimos todo. Ni hablar de limpiar el tanque. Te quiero decir, hay cosas que podemos hacer desde, como te dije recién, de usar un buen filtro. No tenemos ningún patrocinador con filtro. Usar un buen filtro, hacer circular el agua. No dejar el agua que se airee para que se elimine el cloro, que se volatilice el cloro. Claro. Limpiar el tanque de agua. Te quiero decir, son cosas prácticas que la gente puede hacer. Yo le pregunto a la gente que está escuchando, ¿cuánto hace que no limpian el tanque de agua? Están tomando las mejores vitaminas, se ponen los mejores cremes, pero no limpian el tanque de agua. Fíjate qué cosa, ¿no? Sí, es decir, cosas muy sencillas. Y otra cosa, exigir, porque acá no es un tema de leyes, es un tema
de cumplimiento de leyes. Porque acá dice, si vamos a sacar la ley. Hay leyes, si vemos ordenanzas, hay ordenanzas para todo, pero no conocemos muchas cosas. Claro. Desde las cosas elementales que estamos consumiendo, la trazabilidad, como dije recién, el origen de lo que tienen. Es decir, alguna vez pedimos un estudio sobre el agua y era como si le hubiese pedido, no sé, ¿viste? El carnet Bin Laden. Es decir, me fue muy difícil acceder a determinada información acá. No estoy hablando de... Sí, estoy acá y no quiero mandar Sí. funcionarios al frente, pero acá en Villa Regina. Entonces, yo creo que en la medida que empecemos a crear conciencia, a hacer nosotros y también a exigir y a ponerlo en agenda, porque esto es un tema de agenda, es un tema de salud, que nos implica a todos. No es un tema que nos implica a Luis, a mí, a Fabián. A Fabián. Nos implica a todos. Lamentablemente, no está visible. Entonces, un poco el tema de hoy es visibilizar algo. Muy bien. La verdad que, bueno, simplemente eso, aprender o estar atentos, insistimos y recalcamos en este mensaje por ahí siempre final que tratamos de dar y que el mismo doctor lo dice, no es prohibir, simplemente es visibilizar, que es mucho más importante. ¿Sabés Sí. por qué? Insisto mucho en esto. Porque la gente siempre quiere depurar, Claro. se mira mucho en lo que come, ¿sí? Y poco mira dónde vive. Y la idea queda acotada a eso, nada más. Entonces, No, nosotros es más. en la parte de la depuración siempre le damos mucha importancia a depurar también el hábitat. Porque bien, por está más bien, que limpiemos el cuerpo, si no limpiamos, mejoramos donde vive, van a seguir ensuciando. Entonces, podemos disminuir, solo tomando conciencia podemos disminuir, aunque sea el 1% es algo. Está bien. Bueno, acá un oyente más que preguntar nos comparte justamente una inquietud. Dice, buen día radio, yo trabajo en una fábrica donde trabajamos con productos químicos, dice, los cuales usamos para lavar los equipos y también sanitizar. Los mismos usamos soda cáustica, ácidos, detergentes, hipoclorito. Dice, me preocupa mi salud a futuro. Lo que pasa es que no le hacen dosajes de agroquímicos en orina, es decir, no hacen Claro. controles y aparte tampoco hay leyes, es decir, tampoco hay una conciencia del tema. ¿Por qué? Porque como son efectos a largo plazo, Claro. a mí no me va a tocar. Pero yo siempre le digo a la gente cuando va a un trabajo, siempre le digo que vean esa persona cuando se jubile, que ese va a ser el Claro, futuro de claro. ellos. Entonces, hay lugares y lugares sanitarios que la gente sale destruida, te quiero decir, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de su salud mental, y hay pocas políticas, generalmente los gremios, y acá me hago cargo de lo que digo, pelean mucho por el salario, que no te digo que no sea importante, pero poco hablan de condiciones laborales. ¿Me entendés? Te digo, una de las especialidades mías es medicina del trabajo, y cuando nosotros hicimos un estudio hace mucho tiempo, cuando yo hice la especialidad, sacamos esto, nos miraban cosas como cosas raras. Te digo más, en el año 89, nosotros, las primeras jornadas de salud del hospital público en el país se hizo acá. Se hizo en Villa Regina y le hice yo, que fue parte de mi trabajo de especialización en medicina laboral. Te digo, las condiciones, y hoy pasa el tiempo y se sigue trabajando en las mismas condiciones. Es decir, porque no se toma conciencia. Estoy hablando de un lugar sanitario, no te estoy hablando de la fábrica donde este oyente nos está llamando. Claro. Quiere decir, para que vos veas que es un tema invisibilizado socialmente y le estamos pagando un gran peaje en nuestra salud. Esperemos que esto sirva, es un comprimido, una pastilla para que la gente empiece, por lo menos, a ponerlo en agenda, ¿no? Así es. Bueno, a ponerlo en agenda definitivamente, a tenerlo en cuenta, como todos los temas absolutamente que son tratados aquí en este espacio del doctor Mario Mas. No sé si le queda algo en el tintero, siempre. Hay mucho para hablar, pero bueno, lo importante es que, como decimos siempre, la información suma, pero la acción multiplica. Es decir, que tomen conciencia y que dejen de ser pacientes y empiecen a ser asientes de su salud, si no se van a convertir en padecientes. Así es. Bueno, para contactarlo, doctor Mario Mas, 2984-580185, recuerden, o a través del Facebook, Más Salud 2020. Así que esta es la idea,
nos empecemos a interesar definitivamente por todo lo que nos rodea, que no queda acotado muchas veces ese concepto, preconcepto que podemos llegar a tener, que lo que nos sucede en el interior de nuestro cuerpo es producto muchas veces de lo que consumimos, como comida, como bebida y nada más. Hay otras cosas, muchísimas más, que nos rodean, que, bueno, es un trabajo, como él dice, si no prestamos atención, es algo progresivo, que va con el correr, no es automático, no es que se manifiesta inmediatamente, ¿no? Bueno, Sí, tenerlo en cuenta. no lo encuentro. Quiero agradecerle un mensaje por WhatsApp que nos está mandando, de felicitaciones por el programa, por los conceptos. Gracias a la gente que nos manda por WhatsApp los mensajes. Bueno, alguien que finalmente aporta acá, de alguna manera respondiendo al oyente anterior, dice, hay máscaras que se les pueden colocar filtros para vapores peligrosos o humos que se generan en las fábricas. Si querés podemos hablar de máscaras, es decir, podemos hablar de máscaras porque me tiró un centro. Es decir, es interesante mirar la calidad de las máscaras. Es decir, te digo porque si nos extendemos nos quedamos hasta las 2 de la tarde a hablar solo de máscaras. Claro. Es decir, yo creo que hay máscaras, hay toda sustancia de protección, pero lo que no hay es controles sanitarios del tema. Claro. Y no hay control de calidad de las máscaras. Es decir, yo creo que con eso, insisto, no es que no sirven, pero hay que ver la calidad, el control y cómo se conservan esas máscaras para que sean efectivas. Entonces, a la persona que dijo eso, podemos hablar mucho, porque es un tema que conozco bastante y hemos estudiado bastante. Es decir, es fantástica el aporte que ha hecho, muy, muy positivo, pero también tiene un lado B que también hay que conocerlo. Bueno, doctor, como siempre, contentísimos de contar con su presencia aquí cada miércoles. Sin duda la gente está siempre muy atentos y, bueno, otro tema vendrá el próximo miércoles. Menos polémico, vamos a tratar de traer gente, vamos a tratar de ser menos polémicos. Pero creo que a la gente ya le interesa que descubrir, si no lo sabe, o por lo menos ahondar en algunos temas que quizás uno los pasa muy por arriba, ¿no? Abuelo de pájaro, como se dice. Sí, yo creo que es importante que la gente participe. Nosotros traemos todas estas cosas, han sido pedidas por la gente. Sí, quiero decir, no surgen, piden demasiados temas, nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible. Ahora estamos pensando en hacer algo en Instagram más corto, una vez por semana. Pero bueno, vamos a ver. Le agradecemos muchísimo, doctor. Que tenga buen día, buena semana. Hasta el próximo miércoles. Bárbaro. Gracias, Luis. Gracias, Fabián. Gracias por la generosidad de darnos el espacio y gracias a toda la gente que me acompaña en Más Salud. Bueno, hay que resaltar también que a través de las redes sociales el doctor está presente con su Instagram también, nosotros también con Facebook Live, vivo, estábamos saliendo ahora. Gracias a Fabián, a la participación, Fabián, que está ahí. Algún día tiene que pasar y contar la experiencia de las cosas que ha hecho acá. Sí, Fabián, que tiene que contar las cosas acá. Se ha convertido en un eventual discípulo de acá de la causa. Sí, de acá sigue, lleva el estandarte de la causa acá de Más Salud, del espacio. Y hay otros que llegan mirando. Otros que llegan, miran y se van, pero bueno, ya van entrando en el calor, se van acercando al fuego. Exactamente. Bueno, nunca es tarde para aprender, me dice por interno acá, por supuesto. Por supuesto. Así es. Bueno, que tenga buen día. Que tengas un feliz día y una feliz semana. Gracias a todos. Muchas gracias. Seguimos nosotros. Queda todavía alguna información por delante hasta la hora 3.